Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. No se os puede olvidar, al finalizar el vídeo, darle al me gusta, activar la campanita si no lo habéis hecho todavía, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis y dejarme un comentario con vuestra opinión sobre los activos analizados o sobre otros activos que estén en un momento interesante y que os gustaría que trajera al canal. Antes de arrancar, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras son las decisiones. Y una vez aclarado todo, vamos con un análisis del IBEX y de componentes del IBEX que he considerado que están en un momento interesante. Índice IBEX, como podemos observar, sigue en el zonal de soporte intermedio de largo plazo e intentando recuperar el 50% del impulso iniciado en los mínimos de 2020. De hecho, esta semana ha hecho un intento de ataque a la parte media del rango de lateralización que está en desarrollo, pero sufrió rechazo rápidamente en el entorno de los últimos máximos. Veremos si esta semana es capaz de conseguir iniciar otro impulso y un cierre próximo a los 7.800 que nos invita a pensar que puede tener intenciones de continuar el camino. Hay que tener precaución puesto que en este zonal además se encuentra la parte baja del canal bajista desde los máximos de 2021 y luego ya encontramos a las SMAs por encima y la primera la encontramos en la parte baja del canal alcista desde los mínimos de 2020. Acerinox, vemos cómo ha conseguido cerrar la semana por encima del 50% del actual impulso iniciado en los mínimos de 2020 y además superando la SMA 200 que venía presionando las últimas semanas a la cotización a la baja. Tenemos los indicadores girados claramente al alza con el estocástico todavía en niveles de sobreventa y podríamos ver un corte en el MACD si continúa el impulso. La primera resistencia en temporalidad semanal, ya llegando al nodo de volumen superior, sería la SMA 20 que está posicionada en el suelo de lateralización que venía desarrollando desde 2021. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha sido la SMA 20 la que ha estado presionando a la cotización en las últimas sesiones y tras superarla, la siguiente resistencia que se encuentra es la SMA 50 que está posicionada en los 8,70 aproximadamente. Indicadores al alza con recorrido y vemos que el Atlas está activado, por lo que podría tener continuidad el impulso y terminar buscando el zonal de los 8,70, 8,90, incluso los 9. BBVA, tras la superación de la SMA 50 que venía presionando a la baja la cotización, inicia un impulso que lleva a la cotización hasta el siguiente zonal de control, que además coincide con la parte media del canal de lateralización que está en desarrollo desde que hiciera máximos o techo en 2021. También comentar que se está dibujando un canal bajista cuyo techo estaría en la parte alta del zonal de control comentado. Por tanto, si continúa el impulso, veremos cómo reacciona en este punto. Indicadores al alza, con el RSI todavía con algo de recorrido hasta niveles de sobrecompra, estocástico ya entrando en sobrecompra, y vemos cómo el MACD está intentando posicionarse por línea cero. Por tanto, podríamos pensar que el impulso va a continuar, pero mucha precaución y veamos cómo reacciona en este zonal. Incremento de volumen considerable y en caso de rechazo sería muy positivo que mantuviera este nodo de volumen y que las SMAs fueran posicionándose justo en este zonal para darle soporte y así ver si consigue tener la fortaleza suficiente para superar este zonal, el techo del canal bajista, e ir a buscar el nodo de volumen superior donde se encuentran los máximos del techo del rango. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos claramente cómo en el zonal indicado ha encontrado frenado el impulso y parece que está iniciando o que podría estar peleando por intentar mantener el zonal. Las SMAs justo por debajo en el zonal del nodo de volumen comentado y vemos cómo los indicadores
ya están mostrando signos de debilidad, girándose a la baja en niveles de sobrecompra. Por tanto, hay que extremar las precauciones y veremos si consigue continuar el impulso y cómo reacciona en este punto, y en caso de que encuentre rechazo, ver si consigue mantenerse sobre este nodo de volumen. Bankinter, tenemos nuevos máximos históricos y de hecho ha conseguido un cierre por encima de todos los máximos previos. Los indicadores están al alza, pero ya cercanos o como el estocástico en niveles de sobrecompra, y MACD posicionado por encima de línea cero. Podría continuar el impulso, pero en la parte alta del techo del canal alcista en el que se encuentra, quizá vuelva a encontrar rechazo para relajar indicadores. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como tras la presentación de resultados dejó una fea vela y en la siguiente jornada ha intentado recuperar algo del terreno perdido, pero podemos ver cómo los indicadores muestran acotamiento en niveles de sobrecompra y vemos que el MACD, si continúa la corrección, terminará dando corte a la baja. Importante el mantenimiento del nodo de volumen, pero sobre todo y más importante es que el zonal que ahora debería actuar de soporte, que viene de los máximos históricos previos, sea fuerte y consiga detener las posibles correcciones y establecerse como nuevo suelo. En estos momentos corresponde al 50% del último impulso iniciado, donde además está posicionando la SMA 20 semanal. CaixaBank, en el 50% del último impulso iniciado en agosto, ha conseguido girar la cotización y está buscando de nuevo, de hecho se está posicionando de nuevo por encima del nodo de volumen, está buscando de nuevo el zonal de los máximos históricos y techo del rango de lateralización. Los indicadores están al alza con el estocástico ya entrando en niveles de sobrecompra, aunque el RSI todavía tiene algo de recorrido. En temporalidad diaria vemos como la SMA 20, después de darle algo de resistencia o de ofrecer algo de resistencia a la cotización, parece que se está situando para darle en estos momentos soporte. Los indicadores empiezan a mostrar algo de agotamiento en niveles cercanos a sobrecompra. Por tanto, precaución, pero podríamos estar ante un posible impulso hasta el zonal de los máximos históricos y techo del rango, donde podría previsiblemente volver a encontrar rechazo. En Agas tenemos la cotización que continúa pegada al soporte del suelo del rango de lateralización de largo plazo. Tenemos los indicadores semanales ya girados al alza, intentando salir de niveles de sobreventa. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha sido la SMA 20 la que ha frenado el actual impulso, con los indicadores diarios mostrando algo de debilidad y girándose a la baja, con el RSI ya cercano de nuevo a zonas de sobreventa. Tenemos los resultados el día 25 de octubre, por tanto, si estos pudieran ser positivos y fueran el inicio de un impulso, los puntos de control son: el primero, los últimos máximos que se encuentran en el 38.2 del actual impulso bajista, y en caso de superación, el siguiente zonal a tener en cuenta es el 38.2 de todo el impulso desde los máximos que hizo techo y que coincide además con el 50% de este impulso bajista y con el zonal del 50% desde los mínimos donde inició el impulso en los mínimos de 2020. Además, la SMA 50 se está posicionando en este entorno, por lo que podría ser un zonal de difícil superación donde se encuentren bastantes ventas. Fluidra, tras los resultados presentados, pone en riesgo el zonal que venía actuando como soporte, que venía marcado por los máximos históricos previos. De hecho, cuando rompió fue cuando inició el rally de 2020. En estos momentos ha frenado en un principio en la parte media del canal bajista en el que se encuentra y se está acercando al nodo de volumen inferior, que veremos si finalmente busca un apoyo en el mismo para desde aquí intentar volver a buscar la parte alta del techo del canal. Tenemos los indicadores en sobreventa
Y si bajamos a temporalidad diaria, vemos que también los indicadores se encuentran en sobreventa, como no podía ser de otra manera, pero lo que quería que se viera era cómo parece estar frenando o deteniendo el actual impulso bajista en la parte media del canal bajista en el que se encuentra. Veremos, como decimos, si consigue desde aquí intentar frenar y lateralizar, o incluso un impulso hacia el zonal perdido, o si por el contrario, como vemos en temporalidad semanal, termina cediendo y buscando un apoyo en el nodo de volumen inferior. IAG, tras la superación de la SMA 20 que venía presionando a la baja la cotización, inicia un impulso que la lleva a buscar el zonal de soporte perdido intermedio, que en esta ocasión vuelve a actuar como zonal de resistencia. También vemos cómo coincide con la parte media del rango de lateralización menor que está en desarrollo. Tenemos los indicadores todavía apuntando al alza, con el MACD cortado al alza. En temporalidad diaria vemos claramente cómo al llegar al zonal indicado encuentra el rechazo. SMA 100 intentando dar soporte a la cotización en parte media del canal bajista en el que se encuentra. Los indicadores girados a la baja, con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. En mi opinión, lo más probable es que veamos un nuevo apoyo en el suelo del rango de lateralización sobre los 1.22 aproximadamente. Indra, que es la acción del IBEX que más se ha revalorizado en la semana. Vemos cómo consigue superar la parte media del mini rango de lateralización o rango menor de lateralización que estaba en desarrollo, lo que podría ser la confirmación de que este evento era el sprint de esta estructura. De hecho, reingresa en el rango de lateralización mayor, superando las SMAs 100 y 200 y también la 20. Por encima solo le queda la SMA 50, que, como vemos, podría ser el fin del impulso, que coincide con la proyección del doble suelo realizado y que de hecho está activado. Tenemos los indicadores girados al alza, con el estocástico ya intentando alejarse de niveles de sobreventa y posible acorte en el MACD al alza si continúa el impulso. Tenemos que tener en cuenta que el zonal donde acaba de frenar la cotización es un zonal de relevancia, puesto que es el 61.8 de este impulso, y también coincide como el 38, con el 38.2 de todo el impulso bajista actual. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como la SMA 100, que en un primer momento detuvo la cotización, ha terminado posicionándose por debajo en cierres diarios. Como se puede apreciar mucho mejor en temporalidad diaria, vemos cómo ha hecho techo en este zonal de fibos del impulso bajista, tanto el impulso menor como el mayor, por lo que hay que extremar las precauciones. Vemos además como posible punto de resistencia la SMA 200 en este entorno, por lo que quizá no lleguemos incluso a cumplir el objetivo por el doble suelo. Los indicadores diarios vemos como ya están en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Inditex, tenemos a la cotización con un incremento de volumen muy considerable esta semana, y vemos cómo tras conseguir superar la parte media del rango de lateralización menor y rango de lateralización mayor, inicia un impulso que lleva a la cotización a buscar casi los máximos o techo del rango de lateralización menor. Se ve claramente como la SMA 20 sigue presionando a la cotización y termina cerrando por debajo y por encima levemente de la parte media de los rangos. Sigue, por tanto, trabajando este nodo de volumen. Los indicadores tienen tendencia positiva al alza, con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobreventa. Vemos que podría darse un corte en el MACD si consigue continuar el impulso. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha estado toda la semana peleando contra las SMAs, dejando a las SMAs 200 y 50 por debajo, pero en la jornada del viernes se pegó un buen tortazo por unas noticias y demás que dicen que arrastraron o que hizo efecto contagio, llevando a la cotización hasta buscar el apoyo de la SMA 20, que sigue dando soporte a la cotización.
Los indicadores están girados a la baja, alejándose el RSI de zona de sobrecompra y el estocástico que todavía se mantiene en la misma. Por su parte vemos que el MACD está en línea cero y veremos si consigue mantener este nodo de volumen, si podría evitar dar un corte a la baja. Como posibles resistencias a cortísimo plazo, las SMAs que ha perdido. Por tanto, mientras se mantenga por encima de la parte media de ambos rangos, podríamos ser positivos, y si lo pierde, lo más probable es que vaya a buscar de nuevo un posicionamiento en el suelo del rango. Repsol consigue superar la SMA 20 que venía presionando a la baja la cotización y la parte media del rango de lateralización menor. Ha ido a buscar el zonal de resistencia marcado por los máximos históricos previos, donde se ha detenido. Tenemos los indicadores al alza con recorrido todavía hasta niveles de sobrecompra. MACD podría dar corte al alza si consigue continuar el impulso. Si bajamos la temporalidad diaria, vemos como la SMA 100 que venía presionando a la baja la cotización, tras su superación se posiciona por debajo en cierres diarios. Los indicadores ya como el estocástico en sobrecompra y el RSI que empieza a mostrar algo de debilidad en entornos de sobrecompra. MACD por su parte ya posicionado por encima de línea cero. Veremos si consigue esta semana un ataque al techo del rango menor que coincide con la parte media del rango de lateralización mayor, donde quizá podría encontrar de nuevo rechazo. Laboratorio Rovi, rechazada en el techo del rango menor y dejando una fea vela de cierre semanal que podría hacernos pensar que podría visitar la parte baja o incluso la SMA 200 semanal, que está posicionada en el 50% de todo el impulso desde los mínimos de la cotización. Como puntos positivos tenemos al RSI en el entorno de niveles de sobreventa y el estocástico ya en niveles de el estocástico que continúa en niveles de sobreventa. En temporalidad diaria tenemos al RSI y al estocástico en zonas intermedias y vemos cómo al llegar al techo del rango menor la cotización, el estocástico pasó de estar a niveles de sobrecompra a un rechazo de nuevo del mismo. Tenemos como punto positivo que desde los mínimos del 11 de octubre, donde se inició el último impulso al alza, ha girado la cotización, pero tenemos a la SMA 20 presionando a la cotización, por lo que hay que extremar las precauciones. Si se consiguiera reingresar en cierres semanales en la estructura de lateralización y por encima de este soporte, podríamos estar quizá ante la posibilidad de que termine activando este doble suelo y buscando la proyección alcista. En semanal vemos que la proyección alcista coincide con el techo de la cuña, donde además se posiciona la SMA 20 y coincide con el 50% de este impulso bajista, por lo que es muy probable que aquí encontrase rechazo. Banco Sabadell. Continúa el impulso hacia el zonal de soporte de largo plazo perdido, que seguirá actuando como punto de resistencia. Tenemos un ligero incremento en el volumen, con todos los indicadores girados o apuntando al alza, con el RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobrecompra y el estocástico ya entrando en ella. Por su parte el MACD está cortado al alza y por encima de línea cero, por lo que podremos pensar que el impulso va a continuar. Precaución en este punto del techo del posible canal bajista en formación. En caso de superación, ya que la semana que viene, si no me equivoco, presenta resultados, en caso de superación de este zonal, podría tener como siguiente punto de control o resistencia la parte media del canal alcista, en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 y que además es el techo del rango donde se marcó los últimos máximos. En temporalidad diaria vemos como el estocástico está en niveles de sobrecompra y el RSI está ya entrando en ella. MACD también cortado al alza y posicionado por encima de línea cero. En la parte media del rango y suelo del canal alcista a largo plazo tenemos todas las SMAs diarias y las SMAs 20 y 50 semanales, por lo que este zonal intermedio debería actuar como suelo en caso de que termine llegando un rechazo o corrección.
Banco Santander. Tenemos la cotización frenada en el techo del rango de lateralización tras superar la SMA 20 que venía presionando a la baja. Ha frenado también en la parte media del canal bajista en el que se encuentra desde mayo del 2021, por lo que hay que extremar las precauciones. Vemos un gran incremento en el volumen de negociación con los indicadores al alza y estocástico acercándose a niveles de sobrecompra. En caso de que rompa el techo del rango, activaría el doble suelo, cuya proyección sería aproximadamente la parte alta del techo del canal bajista, donde quizá podría encontrar definitivamente fin al impulso. También hay que tener en cuenta que en caso de que lo supere, en las SMAs en los entornos de entre los 2,81 más o menos y 2,90 podrían ejercer una dura resistencia a la cotización. Bajando a temporalidad diaria, vemos que el RSI ya está girándose a la baja en entornos cercanos a sobrecompra y el estocástico está en sobrecompra. Por su parte, las SMAs están posicionadas por debajo, lo que podría darle soporte en caso de que viniera un rechazo. También en cuenta hay que tener que en los 2,78 aproximadamente se encuentra la SMA 200 diaria, que también podría ejercer como resistencia en caso de que venga definitivamente el impulso. La semana que viene se presentan resultados, por lo que será lo que determine finalmente, según cómo se lo tomen, cómo sean y cómo se lo tomen el mercado, si definitivamente estamos ante el posible activación e impulso por objetivo del doble suelo o no. SACIR, tras superar la SMA 50, inicia un impulso hasta el zonal de resistencia a largo plazo, donde la SMA 20 está presionando a la cotización. Vemos incremento más o menos mantenido del volumen y tenemos todos los indicadores girados al alza, con el MACD que podría dar corte al alza si continúa el impulso, por lo que veremos cómo reacciona esta semana y si consigue superar dicho zonal. El siguiente punto de control es la parte media del rango de lateralización desde que hizo techo en mayo y suelo en julio. Tenemos además la parte media del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020 en dicho zonal y donde se encuentran también los últimos máximos, por lo que este punto o toda esta zona puede ser de difícil superación. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo ha cerrado por encima de las SMA 50 y 200 que le ha dado soporte a la cotización, y es la SMA 100 diaria la que está presionando a la cotización. En caso de superación, camino libre hasta el zonal de la parte media del rango de lateralización y, en caso de superación, la parte media del canal alcista de largo plazo. Tenemos al RSI ya girado a la baja y al MACD por encima de línea cero, por lo que veremos si consigue superar SMA 100 y buscar la parte media. A priori, bajo mi punto de vista, lo más probable es que vaya a continuar y podamos estar ante un posible impulso como mínimo hasta la parte media del rango. Telefónica, tenemos a la cotización jugando con fuego, ya que está poniendo en riesgo el zonal del nodo de volumen y el 61.8. Su pérdida definitiva abre el camino o la puerta a un gran tortazo, puesto que no hay soportes claros hasta el zonal de los mínimos históricos. No podemos saber si se está anticipando técnicamente un deterioro en los resultados que vayan a presentar, o si por el contrario podría ser una estratagema para robar las últimas carteras para iniciar una reestructuración o impulso que lleve a la cotización a recuperar el zonal intermedio y el nodo de volumen. Pero de momento mucha precaución, puesto que la pérdida de este zonal nos abre un gran tortazo, por lo que quizá no sea trampa y sea un deterioro de los números de la empresa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que haya sido de utilidad. No olvides darle al me gusta, activar la campanita y compartir el vídeo. También te animo a que me dejes un comentario con tu opinión sobre los activos analizados o sobre otros que sean de tu interés. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.